Shalom familia, gracias por acompañarnos en un estudio más aquí en la Biblia en su contexto. Hoy va a ser un estudio especial, ya que estamos camino a Shavuot. Quiero que le dediquemos tiempo a estudiar un poquito más sobre Shavuot, profundizar sobre qué es lo que se hacía en Shavuot en el templo. Es algo que muchas veces no se cubre, es algo que desconocemos. Hablamos de que ya llega Shavuot, vamos a ser parte de la fiesta de Shavuot, vamos a participar, pero no sabemos qué es lo que sucedía en el ámbito de Shavuot en el templo. Recuerden que todas las festividades están relacionadas con el Beit Hamidash, con la casa de la presencia, y es un precepto que tenemos de estudiar el templo. Recuerden lo que dice Ezequiel capítulo 43 del verso 10 al 13, en donde tenemos que estudiar el templo, más aún nosotros como casa de Israel, y obviamente recuerden que somos creyentes en Yeshua. Creemos en Yeshua y porque creemos en Él y sabemos que Él murió y el Padre lo resucita entre los muertos, ahora nosotros somos injertados en Israel, somos parte de Israel. Entonces nuestra función es estudiar el templo y estudiar sus entradas, sus salidas, sus leyes, su funcionamiento. Y si soy parte de las fiestas del Eterno, que dice Deuteronomio 16:16, y de los tiempos señalados que el Eterno menciona en Levíticos capítulo 23, tengo que estudiar el templo, porque todo está relacionado con la casa de nuestro Dios. Así que vamos a iniciar, hoy quiero que hablemos sobre Shavuot en el templo, pero para que puedan complementar este estudio, me gustaría que ustedes se suscriban al canal. Los quiero invitar a que se suscriban al canal La Biblia en su contexto. Aquí, justamente ahí está el loguito. La Biblia en su contexto. Se suscriban y busquen los estudios que hablamos de Shavuot. Uno de los estudios es ¿qué esperamos en Pentecostés? Y ese estudio es esencial, familia, porque nos va a dar una noción de lo que nosotros estamos esperando o lo que, digamos, representa para nosotros Shavuot. Así que los invito a que vayan y busquen ese estudio, lo que esperamos en Shavuot. Y después también hay algo bien particular que sucede con la fiesta de Pentecostés o la fiesta de las semanas, que esta fiesta la podemos dividir en dos partes. Una parte es lo que sucede puertas adentro en el templo y otro es lo que sucede cuando las personas, recuerden que Pentecostés es una de las fiestas de peregrinación. O sea, panes sin levaduras, Pentecostés y Sukkot son las fiestas en las cuales el Eterno nos ordena subir a Jerusalén año tras año. Él quiere recibirnos en su casa, Él quiere recibirnos en su ciudad, en Jerusalén, en donde Él ha puesto su nombre. Él nos invita 3 veces al año a subir a Jerusalén. Entonces, es interesante que en esta fiesta suceden dos cosas. Una, puertas adentro en el templo, y dos, fuera del templo. Y es todo un peregrinaje que hacen los visitantes para las fiestas con sus ofrendas, sus diezmos, sus canastas. Y todo esto lo hemos cubierto en un estudio que se llama Bikurim, las primicias, la fiesta de las primicias. Y quiero que vayan y vean ese estudio para complementar lo que hoy vamos a ver. Porque todo lo que sucedía puertas afuera del templo lo cubrimos en ese estudio. Hoy vamos a enfocarnos en lo que sucede puertas adentro del templo, ¿ok? Entonces vamos a iniciar nuestro estudio y quiero que vayamos a Levítico capítulo 23. Vamos a ir a Levíticos capítulo 23 y me gustaría invitar a mi hermano Maximiliano, a mi hermano Maxi, que pueda leer del versículo 16 al 22, mi hermano Maxi, ¿puedes leerlo? Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, mi hermano. Del 16 al 23, Del al 16 al 22. 22. Sí. Dice, deben contar hasta el día después de la séptima semana 50 días, entonces traerán una ofrenda de grano nuevo a Adonai. Deberán traer de sus establecimientos 2 hogazas de pan como ofrenda de elevación, cada una hecha con 2 décimas de media de harina selecta, horneada después de leudada, como primicias para Adonai. Con el pan presentarán como ofrendas quemadas a Adonai 7 corderos sin tacha de un año, un toro de la manada y 2 carneros.
con sus ofrendas de comida y sus libaciones, una ofrenda encendida de olor grato para Adonai. Deberán ofrecer también un chivo como ofrenda por el pecado y 2 corderos de un año como sacrificio de bienestar. El sacerdote los elevará a los 2 corderos junto con el pan de primicias como ofrenda de elevación delante de Adonai. Serán consagrados a Adonai por el sacerdote. En ese mismo día tendrán una celebración. Será una ocasión sagrada para ustedes. No deben trabajar en sus ocupaciones. Esta es una ley perpetua en todos sus establecimientos, a través de los siglos. Cuando cosechen el producto de su tierra, no deben cosechar todo hasta los bordes de su campo, ni recoger las espigas caídas de su cosecha. Deberán dejarlas para el pobre y el extranjero. Yo, Adonai, soy él. Amén. Amén. Muchísimas gracias, mi hermano Maxi. Muchas gracias. Miren qué interesante. Levíticos 23 nos está hablando sobre la fiesta de Shavuot y nos describe justamente lo que sucede dentro del templo, de las ofrendas que habían que presentar en el altar. Y esto es interesante porque nos habla de que hay que llevar, o sea, que se van a presentar 2 panes. Los panes son solamente para el servicio en el templo. Y esto es algo que tenemos que comprender, familia, que todo lo que habla Levíticos 23, hoy en día que no hay templo, no se puede hacer. Pero yo quiero que esto lo tengan en mente porque quiero hacer una aclaración más adelante con respecto a un tema muy particular con respecto a las ofrendas y al día de hoy que no hay templo. Pero vamos un poquito más adelante con eso. Pero ahora miren lo que dice, hay que presentar los 2 panes, no solo los 2 panes, sino que hay que presentar corderos, hay que presentar toros, hay que presentar un macho cabrío y hay una cantidad grande de ofrendas que hay que poner en el altar. Ahora la pregunta es, ¿cómo se hace esto? Porque esto es algo bien interesante y que nunca nos hemos preguntado, ok, sí, qué lindo, la fiesta de Shavuot, pero cuando leemos Levíticos 23, el procedimiento que se habla es del procedimiento que se hace en el templo y necesitamos conocerlo. Por eso quiero que antes que nada veamos el mandamiento. Aquí se encuentra un mandamiento que es el mandamiento que está en Levíticos capítulo 23, verso 15, que dice, de vuestras moradas traeréis 2 panes para mecer. Esencia del mandamiento. Es un mandamiento ofrecer 2 hogazas de pan con levadura hecha con la nueva cosecha del trigo en el Yom Tov de Shavuot. La ley del mandamiento. La Torá lo llama una nueva ofrenda de comida. Esta ofrenda fue la primera de todas las ofrendas de harina que se trajeron del trigo. Esta ofrenda de harina consistía en 2 hogazas de pan, cada una de las cuales contenían una décima parte de la efa de trigo, aproximadamente 2 cuartos de galón. Los 2 panes iban acompañados de 13 sacrificios. Miren lo que dice el mandamiento. Los 2 panes no es que solamente se presentaban los panes y el sacerdote los mecía. No. Hay 13 sacrificios que acompañan el ritual de los panes. Y eso es bien interesante. Miren lo que dice también el mandamiento. 10 de los cuales fueron holocaustos, 7 corderos, un becerro y 2 carneros. Familia, voy a preguntarles, ¿qué quiere decir que sean holocaustos? ¿Qué representa que sean ofrendas de holocaustos? A ver, familia. Muy bien, ofrenda toda quemada. Ofrenda que se ponía por completo en el altar. Muy bien, familia, muy bien. Recuerden, esto lo hemos cubierto en los primeros capítulos del libro de Levíticos. Vayan y vean ese estudio que se llama ¿Qué son las ofrendas? Ese es un buen estudio para complementar. Porque miren cómo ahora vamos uniendo otras porciones. Exactamente, son ofrendas quemadas por agradecimiento. Muy bien, mi hermana Rosario, bien, muy bien, mi hermana Ofelia. Son ofrendas de agradecimiento, pero estas son comunales porque son presentadas en nombre de todo Israel en la fiesta de Shavuot. O sea que estas están cubiertas con el dinero de ¿qué? Del medio ciclo de plata. O sea que todo lo que estamos hablando de lo que se usa en el servicio de Shavuot tiene que ver con el medio ciclo de plata, con la recolección del medio ciclo de plata, tiene que ver con el sistema de ofrendas del templo. Y acá vemos que se presentan 13 ofrendas, de las cuales fueron 10 de holocausto.
Y miren qué interesante, los corderos, un becerro y dos carneros, 7 corderos, un becerro y dos carneros son ofrecidos como holocausto. Una ofrenda del pecado, dice, un macho cabrío y dos ofrendas de paz, dos corderos. Perspectiva del mandamiento. Estos 13 ofrendas se sumaron a las 11 ofrendas. Miren qué interesante. Estas ofrendas se sumaron a las 11 ofrendas de Musaf de Shavuot y los dos holocaustos diarios. Por lo tanto, hubo en total 26 ofrendas de sacrificio en Shavuot. Además, esto excluye la ofrenda traída por cada individuo en el motivo del festival de peregrinación. O sea, miren qué interesante. Miren que esto que es bastante interesante porque acá vemos que no solo es lo que Levíticos 23 nos dice que acompaña el pan. Era el pan más una ofrenda de 13 animales, sino que también nos dice que antes de presentar el mandamiento, la ofrenda, hay 11 ofrendas adicionales de Shavuot. Y esto hay que incluirle en ese día la ofrenda continua, la ofrenda tamid. Esa ofrenda nunca deja de presentarse en el altar. O sea que empezamos con la ofrenda tamid. Después, lo que nos dice el mandamiento, continúa la ofrenda de Musaf o las ofrendas adicionales de Pentecostés. Y por último, viene la ofrenda de los panes de Shavuot. Y después de eso, hasta las 3 de la tarde que se cerraba el servicio, eran las ofrendas individuales de las personas. O sea, imagínense el servicio, la cantidad de sacerdotes, el movimiento que había en el templo y que todo esto se hacía de forma ordenada. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta, familia. Por eso vamos a profundizar un poquito más, porque yo sé que a muchos les sorprenderá que la ofrenda de Shavuot no era solamente los panes, sino que también había una ofrenda adicional. Miren, eso lo vamos a ver en Números. Vamos a ir a Números capítulo 28. Vamos a ir a Números 28 vamos a leer del verso 26 al 31. Mi hermana Daisy León, ¿puedes leerlo? Chava Chalón. Shabbat Shalom, mi hermana. Me dices, perdóname, números, ¿qué? Perdóname. 28 del verso 26 al 31. 26, espérame, 26 al 31, ok, las ofrendas en las fiestas de las semanas. Entonces dice, en la fiesta de los primeros frutos, cuando ofrezcáis a Adonai los cereales de una nueva cosecha, es decir, en la fiesta de las semanas, tendréis también una reunión santa. Ese día no haréis ninguna clase de trabajo. Ofreceréis a Adonai como holocausto de olor agradable 2 becerros, un carnero y 7 corderos de un año. La correspondiente ofrenda de harina amasada con aceite será de 6 kilos por cada becerro, 4 kilos por el carnero y 2 kilos por cada cordero. Ofreceréis también un chivo como sacrificio para obtener el perdón de vuestros pecados. Este holocausto con su correspondiente ofrenda de cereales y de vino lo presentaréis además del holocausto diario. Los animales no han de tener ningún defecto. Amén. Muchísimas gracias, mi hermana. Miren qué interesante. Gracias, Daisy. Miren qué Ujú. interesante. Acá vemos el número 28. Se nos da la instrucción de que en la fiesta de las primicias hay que incorporar nuevas ofrendas. O sea, hay unas ofrendas adicionales que son 2 becerros, un carnero, 7 corderos de un año y la ofrenda que corresponde a cada uno. Recuerden, una ofrenda de animal es acompañada por una ofrenda de minjá, que es de harina, más aceite, más vino para la libación. Eso es lo básico, la ofrenda básica, sería la base de cada ofrenda. Entonces vemos que en el día de Shavuot, como es el día de las primicias, recuerden que en Shavuot se presentaba podríamos decir, la harina del fruto de la primicia del trigo. Y hasta que no se presentaran los panes de la primicia,
nadie podía consumir del fruto. Es un procedimiento que lo vemos cuando empieza el conteo del Omer, sucede exactamente lo mismo. Si no se presenta el Omer en el templo, la ofrenda de la gavilla en el templo, nadie puede recolectar de esa nueva cosecha. Ahora, con el trigo sucede, el que quiere consumir trigo, del nuevo trigo, tiene que esperar a que se presente la ofrenda de los 2 panes, que da inicio, marca un tiempo. Familia, lo hemos visto el jueves pasado. El santuario, la casa de Dios, sincroniza la vida de las personas, sincroniza la vida del pueblo de Israel. Entonces el templo le marcaba el tiempo a las personas cuando podían empezar a comer del nuevo fruto y tenían que esperar a la fiesta de Pentecostés para empezar a consumir el nuevo trigo. Y esto va marcando un tiempo, marca tiempos el templo. Y ahora entendemos lo importante que es la casa de Dios. No solo porque, como dice Isaías, es la casa de oración, la casa donde vamos a ir a orar. Cuando abrazamos el pacto, cuando abrazamos el Shabbat, el Eterno dice que nos va a llevar a su casa de oración. Entonces, miren, no es solo importante por eso, sino que también marca el tiempo. Los tiempos señalados son marcados desde el santuario. Entonces, ya teniendo esto en mente, quiero que hagamos un pequeño ejercicio. Cuando tenemos la oportunidad lo hacemos de ir a la app del templo y poder recrear lo que era este día en la aplicación del templo. Entonces, antes que nada quiero compartirles de un recurso que se llama el Abodaja Corbanos. El Abodaja Corbanos es un recurso que habla de todo el servicio del templo. Va a hablar de lo que se debe hacer, de lo que no se debe hacer. Nos va a dar un minucioso detalle de todo lo que hay que hacer en el templo. Ahora sí, ahora aparezco yo ahí. Entonces, bueno, familia, miren, vamos a hablar un poquito sobre el día de Shavuot. Recuerden que en el día de Shavuot, primero hay algo que no se puede negociar, es la ofrenda Tamid. Y yo los invito a que vayan y vean el estudio de la ofrenda Tamid. Lo busquen acá, en la Biblia en su contexto. Busquen una serie de estudios que hablamos minuciosamente de la ofrenda Tamid. ¿Por qué? Porque la ofrenda Tamid es la que abre el día y cierra el día en el templo. Es la que marca los tiempos. Hasta familia marca los tiempos proféticos. Daniel dice que cuando sea interrumpida la ofrenda continua, la ofrenda Tamid, será el día en el que vendrá la abominación desoladora. Entonces, si yo no conozco lo que es la ofrenda Tamid, no conozco la profecía, familia. No puedo hablar de profecía. Entonces, miren qué importante esta ofrenda. Por eso los invito a que vayan y vean el estudio. Y ahora sabemos que en el día de Shavuot, primero se iniciaba con la ofrenda de la mañana, todo el protocolo de la ofrenda de la mañana. Cuando pasaba la ofrenda de la mañana, continuaba. Miren lo que dice el Abodaja Corbanos. Miren lo que nos menciona este recurso que nos da paso a paso de lo que es el servicio del templo. Dice, es un mandamiento positivo ofrecer un corbán de Musaf, o sea, adicional, en la festividad de Shavuot. También se llama Atzeres, así como el día de primicias, Yom HaBikurim, como está escrito en Números capítulo 28 del verso 26 al 31 que lo leímos. O sea que miren, después de la ofrenda del día, después de que se hizo la ofrenda diaria de la mañana, se hacen las ofrendas adicionales del día de Shavuot, en donde menciona lo siguiente. En el día de Shavuot, después de haber ofrecido el Tamid de la mañana, en la hora sexta, ahora yo les pregunto familia, hora sexta, ¿qué hora sería? ¿Qué hora sería la hora sexta del día? A ver, si la hora tercera son las 9 de la mañana, la hora sexta es el mediodía, exactamente, las 12 del día. O sea que, miren, a las 12 del mediodía, dice, en el día de Shavuot, después de haberse ofrecido la Tamid de la mañana, la que se ponía en el altar a las 9 de la mañana, en la hora sexta comenzaba a traer la ofrenda del Musaf del día. Y se presentaban 2 toros, un carnero en su segundo año, y 7 corderos en su primer año sin defecto. Además, a un macho cabrío en su primer año para una hatat, que es para una ofrenda de culpa, ¿ok? O de purificación, podríamos decirlo.
Dieron de beber a los animales y les revisaron para ver si tenía alguna imperfección que los descalificara. Después de lo cual, el Cohen, que había ganado el derecho a cortar el sacrificio, o sea, de hacer el acto de la shejitá, se llevaría la cabra hatat y la traería al área de sacrificio al norte del Mizbeach. O sea que miren, vamos a ir a la app del templo. Vamos a ir, acá estoy en el atrio de las mujeres, pero vamos a cruzar la puerta Nicanor y vamos a ir a la Zara, al lugar donde se hacía el sacrificio. Recuerden, esta puerta, la puerta Nicanor, nos marca el este. O sea, esta vendría a ser la puerta del este del tabernáculo. Vamos a cruzar. Vamos a entrar por aquí. Ok. Entramos, vamos a cruzar la puerta y nos encontramos en el atrio de Israel. Hasta este punto, acá en esta parte donde estamos parados, recuerden, solamente los hombres, los príncipes de Israel pueden pararse. En estas escalinatas, solamente los levitas. En este sector que estoy parado, solamente los sacerdotes. Y en este lugar, solamente los sacerdotes que están en oficio para el altar. Entonces nos menciona, el Abodaja Corbanos dice que primero se iniciaba presentando la ofrenda de purificación o de culpa, el hatat, el macho cabrío. Se lo traía, se lo colocaba en el norte, o sea, justamente en donde estamos parados en este sector de los anillos, se colocaba el animalito. Y vamos a ver qué más dice. Miren, esto es importante. Miren qué importante es poder tener una dimensión. Ahora, tengamos esto en mente, familia. Lo que estamos viendo y lo que sucedía en un día de Shavuot en el primer siglo, donde Yeshua y sus discípulos subían al templo para las festividades. Las escrituras nos mencionan que los discípulos, miren, y esto tiene que ver con Hechos capítulo 2, porque los discípulos estaban en el templo y la manifestación del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, fue en el día de Pentecostés. Ahora, cuando yo conozco el servicio, yo sé cuándo precisamente sucedió lo de Pentecostés. Pero primero tengo que conocer el servicio. Y vemos todo lo que sucedió en el día de Hechos capítulo 2. Miren eso, tengan esto en mente. Y ahora nosotros con la app del templo tenemos una visión de o podemos dimensionarnos qué es lo que sucedía en el día de Shavuot. Entonces, teniendo esto en mente, dice el Abodaja Corbanos, la guía que estamos teniendo, la guía del servicio del templo, nos menciona que se traía al norte del altar, se ponía la cabra hatat. Cortaba, dice que la traía al área del sacrificio, al norte del Mizbea. Mizbea es el altar. Cortaría ambas simanim, o sea, la tráquea y así como el esófago, o sea, es el acto de degollar el animal. Con un cuchillo válido que era un kil haaris. ¿Qué quiere decir esto? Era un cuchillo sumamente afilado, solamente apartado para este uso. Y de esta forma se garantizaba que el animal no sufriera al hacer un corte limpio. Entonces el animal era como que se anestesiaba y podían tomar la sangre y el animal estaba, podría decir, en un estado de shalom y poder ser presentado en el altar. La carta de Aristeo habla sobre esto y dice que todo el servicio se hacía en absoluto silencio, en un orden perfecto. Y esto es increíble, familia. Entonces vemos que ahora el sacerdote lleva el que fue escogido para tomar para presentar la cabra para hatat, la lleva, la hace el acto de shejitá, toma la sangre, dice que recibe la sangre, va a recibir la sangre después de haber hecho el acto de shejitá. Dice que un segundo Cohen recibirá la sangre del cuello del animal en una vasija especial que sostiene con su mano, para cumplir con el mitzvah de recibir la sangre. El Cohen entonces caminará con el cuenco o con el recipiente en sus manos para acercar la sangre al altar, para así cumplir el mitzvah de llevar la sangre hacia el mizbea. O sea, vamos a ir a la del templo. Aquí se hace el acto de shejitá. Un segundo sacerdote toma la sangre y ese sacerdote va a caminar
por este sector sin darle espalda al templo, que es ese edificio que vemos ahí, va a caminar por el atrio de Israel, perdón, por el atrio de los sacerdotes, que es por donde estamos caminando, y va a llegar hasta la rampa del altar que se encuentra al sur del templo. Miren cómo yo me estoy ubicando geográficamente. La puerta de Nicanor es el este. Al frente mío es el norte. O sea, ustedes están mirando hacia su frente, hacia el altar es el norte, a su espalda se encuentra el sur y el templo se encuentra hacia el oeste. Entonces, esto es necesario para ubicarnos en el servicio, cómo funcionaba el movimiento dentro del templo. Entonces, dice que el sacerdote, un segundo sacerdote, traía la sangre y se acercaba hasta el altar. Ahora, vamos a ir, aquí, vamos a ir al siguiente punto. Luego el Cohen cargaba el cuenco que contenía la sangre y ascendía la rampa y giraba hacia la derecha y caminaría por la cornisa llegando a la primera esquina suroeste. Y allí mojaba su dedo índice derecho en la sangre que estaba en el cuenco y sostenía con él y sosteniéndolo con el dedo medio y el pulgar a cada lado. Aplicaba la sangre con un movimiento hacia abajo contra la punta de la esquina del Mizbeach desde el punto del medio del altar. Ok, interesante esto. Cuando se habla de una ofrenda por el pecado o por hatat, vamos a ver que el altar hay una línea roja. Esa línea roja divide el altar en dos. Todo lo que es la ofrenda hatat se va a rociar la sangre por encima de la línea. Y lo que son las ofrendas de holocausto, por ejemplo, se va a rociar en la parte de abajo del altar. Miren, lo vamos a ver en la app del templo. ¿Ven que el altar tiene una línea roja? Bien, esa línea roja es un marcador en donde dependiendo el tipo de ofrenda se va a rociar la sangre. Si es un hatat, se va a rociar en la parte superior. Si es una ofrenda de agradecimiento, una ofrenda shelamim, una ofrenda de paz, una ofrenda olá, una ofrenda, olá, que es holocausto, va a ser en la parte inferior. Dice que el sacerdote con esta sangre del macho cabrío hatat sube por la rampa y gira hacia la derecha. Va a girar hacia este lugar. Y miren lo que dice. Vamos a volver a ver lo que dice. Dice, el Cohen toma y gira a la derecha. Dice, y caminaba por la cornisa, o sea, por alrededor del altar, hasta la esquina sureste. Y allí mojaba su dedo índice derecho en la sangre y ahí asperjaba hacia podemos decir, hacia lo que es el cuerno del altar. O sea que si volvemos a la app, él en este lugar subía por la rampa, giraba a la derecha y este es el cuerno que se encuentra en el sector sureste, en el sureste. Ahí hacía la primera aspersión. Vamos a ver a dónde hace la próxima aspersión. Vamos a ir un poquito más abajo. Y dice, y hacia arriba, hacia abajo y hacia arriba hacía la aspersión, hasta que se acababa la sangre en su dedo. Cuando terminaba su aplicación en esa esquina en particular, limpiaba su dedo en el cuenco desde la parte exterior. Luego caminaba hacia la segunda esquina, la que estaba adyacente a la esquina sureste, es decir, la esquina noreste, y mojaba su dedo índice en la sangre del mizbeach, del cuenco, y lo aplicaba en la esquina de la misma manera que lo había hecho la primera vez. O sea que dice que él iba a subir aquí al altar. Vamos aquí, perdón que ahí no lo están viendo ustedes. A ver ahí, no. Ahora sí. Entonces, él lo que hacía era, voy a subir al altar. Él iba por todo este caminito que vemos ahí alrededor. Entonces él iba del sureste, va a caminar hacia... Vamos a subir aquí. Y él caminaba de este cuerno que está al sureste, él caminaba a este cuerno
que está en el noreste. Y hacía también lo mismo. Asperjaba hacia abajo y hacia arriba la sangre hasta que se gastara, o sea, que no quedara nada en su dedo. Limpiaba el dedo y continuaba con el servicio. Y lo hacía hasta el próximo cuerno que se encuentra en el noroeste, hacía el mismo ritual y terminaba en el suroeste. Y una vez que terminaba con de asperjar aquí las 4 veces los 4 cuernos del altar, descendía por esta rampa, siempre recuerde, sin darle la espalda al templo, y el excedente de la sangre que quedaba en el cuenco que él tenía, lo derramaba en este sector, en el sureste, en la base del altar. Y esto iba a un drenaje que salía al arroyo del Cedrón. Y esto se mezclaba con agua también cuando limpiaban el altar. Y no solo eso, cuando se hacía también la libación del agua en Shavuot, en Pentecostés, en Tabernáculo, en Sukkot, lo hacían también. Y todo esto se mezclaba. Y era ahí donde se depositaba la sangre. Y ese es el primer procedimiento. Miren todo lo que tenía que hacerse, familia. Se había comenzado con la ofrenda Tamid de la mañana. Después de eso se presentaba la ofrenda Hatat. Después se van a seguir ofreciendo. Ahora continúan. Después de esto viene la ofrenda de Olá, la ofrenda holocausto de los 2 toros. Y recuerden, todavía no hemos llegado al presentar los 2 panes de Shavuot. Esto es previo a la presentación de los panes. O sea que esto está sucediendo entre los panes y la ofrenda de la mañana. Está sucediendo todo esto que estamos viendo ahora nosotros, familia. Entonces miren lo que continúa diciendo. Vamos a continuar leyendo. Dice, después que se hace lo de la cabra Hatat, el Cohen, que había sido escogido para sacrificar el Tamid, se acercaría a los toros del Musaf y procedería a sacrificar cada toro en el norte del Mizbeah. O sea, en el mismo lugar que se hizo la cabra, se va a hacer los 2 toros. El Cohen que recibía la sangre, recibía toda la sangre vital en un cuenco que sostenía con su mano, cumpliendo en la misma el mandamiento de recibir la sangre. Luego caminaría con la sangre hasta el Mizbeah, hacia el altar, para así cumplir con el mismo del holocausto. Aquí primero se acercaba a la esquina noreste del Mizbeah y procedería con salpicar la sangre de la siguiente manera. El Cohen se pararía abajo en el piso del patio en la esquina noreste del altar y arrojaría la sangre que estaba en el cuenco desde la distancia contra la esquina del altar, creando una racha diagonal, o sea, una línea diagonal. Miren, vamos a ir a la app del templo. Miren acá lo que sucede. Recuerden, el Hatat fue encima. Voy a cruzar por aquí y vamos a hacerlo como corresponde, sin darle la espalda al templo. Vamos a salir de aquí y vamos a llegar hasta aquí. Y aquí tenemos el lugar norte. Acá tomaba la sangre y se dirigía a la esquina noreste. O sea que el sacerdote que tomaba la sangre la traía, la ponía aquí en este sector y dice que estaba en el piso. O sea que la va a rociar de la línea roja hacia abajo, en una línea diagonal. ¿Por qué en una línea diagonal? Porque con una rociada él cubría el lado norte y el lado este del altar. Lo estaba cubriendo con una sola rociada. Entonces, él terminaba de hacer esto, se dirigía ahora a la esquina opuesta, que es al sector, vamos a volver a ir por acá, y se dirigía a la esquina sur-oeste. Recuerden que no le daba la espalda al altar. Entonces, ahora por debajo de la línea, tomaba la sangre de los 2 toros y la rociaba también en forma diagonal. ¿Por qué? Porque cubría la pared del altar del sur y la pared del oeste. Terminaba con eso, la sangre sobrante la colocaba en este lugar, en este
desagüe, o podemos decir en este lugar donde se iba la sangre hacia el arroyo del Cedrón, ¿ok? Entonces, tenemos en cuenta esto. Vamos a ver qué más continúa, porque ahora, una vez que se hizo esto, se tiene que hacer este mismo procedimiento con los 7 corderos. Con los 7 corderos se va a presentar también esto. Entonces, vamos a ver aquí. Vamos a seguir viendo. Acá habla, en el punto 45, va a hablar de lo que son, cómo era todo el procedimiento con lo que es los toros. En el punto 46 dice, después de que se había hecho el acto de la sangre del Musaf, miren, acá también dice que se hace de los corderos. En el punto 45 también se hace lo mismo con la sangre de los 7 corderos. Se van a colocar la sangre de los 7 corderos, se van a rociar en las dos esquinas, noreste, suroeste, se va a rociar la sangre de los corderos. Vamos a ver el siguiente punto, al 46. Después de que se había hecho el acto de la sangre de los corderos del Musaf y también la del toro, se procedía a desollar los toros. O sea, ahora se los podía desmembrar y preparar para colocarlos al altar de la manera adecuada, como está escrito en Levíticos capítulo 1, verso 6. Y desollará la ofrenda del hola y la cortará en sus partes. Cada uno de los toros fue ofrecido por 24 Kohanim, o sea, por 24 sacerdotes. Miren qué interesante, familia. La cantidad de sacerdotes que se necesitaban para presentar un toro en el altar. 24 sacerdotes, los cuales cada uno tenía que llevar una pieza distinta del animal. Miren lo que dice. 24 sacerdotes eran para llevar uno de los toros. O sea que para llevar los 2 toros era necesario 48 sacerdotes trabajando en el altar, más los sacerdotes que manipularon la sangre, más los sacerdotes que hicieron el acto de Shejitá de los animales. O sea que vamos sumando personal a la hora de hacer el servicio. Miren lo que dice. La cabeza fue sostenida por un Kohanim. 2 y 3, el Kohanim 2 y 3 llevaban la pata trasera derecha por otras 2. El sacerdote 4 y 5, la pata trasera por 2 Kohanim. El sacerdote 6 y 7 llevaban la pata trasera izquierda. El octavo, la sección del cofre estaba en manos de un Cohen, o sea, la parte de las costillas, podríamos decir, las llevaba un Cohen. El sacerdote 9 al 11, o sea, ahí tenemos 3 sacerdotes, llevaban las partes del cuello en 3. El 12 y el 13, las patas delanteras por otros 2. El sacerdote 14 y 15, los 2 flancos, el lado izquierdo y el lado derecho. Después, el sacerdote 16 al 18, o sea, 3 sacerdotes, llevaban las entrañas. Fueron retiradas por los Kohanim, entre los 3. El sacerdote 19 y el 21 llevan la harina que acompaña toda ofrenda animal. El sacerdote 22 y 24 llevan el vino de la libación. Recuerden, todo animal que se presente en el altar lleva harina y lleva vino, libación. Y llevaban ellos la ofrenda. O sea, miren, 24 sacerdotes para llevar la ofrenda. Y esto lo hacían de la siguiente forma. Ellos tomaban, una vez que se presentaba la sangre, me voy a dirigir por aquí, vamos a hacer de vuelta, me dirijo al norte del altar. Familia, esto es importante que le pongan atención, porque van a entender por qué es importante esto. Vamos a entender por qué esto es importante. Una vez que aquí se llevaba la sangre, aquí se preparaba el animal, una vez que ya estaba el animal muerto, se lo llevaba al norte, a este sector que estamos viendo aquí, que es el sector de desollamiento, el sector donde se hacía la faena del animal. Se colgaba en estos pilares que tenían ganchos de hierro el animal, así como está este cabrito, este corderito, se le quitaba la piel, y una vez que se le quitaba la piel, empezaban los sacerdotes, que eran expertos carniceros, en donde con un muy buen cuchillo afilado empiezan a sacar parte por parte del animal. En Argentina le decimos esto, despostar el animal, prepararlo para consumo. Pero recuerden, este consumo no era para los sacerdotes, era para la mesa del Señor. ¿Y cuál es la mesa del Señor? El altar. Los holocaustos se quemaban por completo. Y a pesar de
que esto se quemaba por completo, los sacerdotes tenían la diligencia de hacer los cortes minuciosos, prolijos, cuidar, a por más que el animal esté muerto, cuidar de esta carne. Porque era una ofrenda que se presentaba en nombre de todo Israel para ser presentadas en el altar. Y eso es algo que tienen que tener en cuenta, familia. Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a hacer lo siguiente. Llevaban, una vez que se preparaban, se alistaban los 24 sacerdotes al lado de las mesas y a cada uno se le iba entregando la pieza que tenía que llevar. Entonces, cada uno de estos sacerdotes, una vez que tomaba su pieza, llevaba la ofrenda por aquí, el atrio de los sacerdotes, por este lugar se dirigían hasta las mesas que están contiguas al altar. Son mesas de mármol. Esas mesas que estamos viendo ahí en la esquina sur-oeste del templo. Ellos dejaban las piezas y salaban las piezas del animal y las dejaban ahí. Y una vez que ellos las dejaban ahí, ¿qué hacían? Ellos se retiraban y se dirigían a este lugar que se llama la Cámara de la Piedra Labrada, que es el Lishka Hagasit, en donde se encontraba el Sanedrín. Ellos entraban a esta cámara y esta cámara, si nosotros la conectamos con la ofrenda Tamid, aquí se hacía el sorteo de cada uno de los oficios para el altar. Entonces ellos se reunían de acá y aquí ellos hacían una oración previa a lo que era la entrega de las piezas sacrificiales al altar, de quemarlas. Antes de quemarlas, ellos se presentaban acá y hacían una oración. Así que vamos a ir al Abodá al Abodá Jacorbanos y miren lo que dice. En el 47, después se acercaban la carne olá y la desollaban de la misma manera. O sea, está hablando del carnero. O sea, hacían lo mismo. El mismo procedimiento que hacían con los toros, lo hacían con los carneros. Y miren lo que dice. Y lo desollaban de la misma manera que había hecho con los toros. Y le cortaban en pedazos. Su carne fue ofrecida por 5 kohanim. Uno llevaba la cabeza del animal y la pata trasera derecha. El segundo llevaba el segundo sostenía las dos patas delanteras. El tercero sostenía la pata trasera y la parte trasera y la pata trasera izquierda. O sea, el cuarto trasero y la pata. El cuarto sostenía las partes del pecho y el cuello. Y el quinto, Cohen, sostenía los dos flancos, o sea, los dos lados izquierdo y derecho. Las tripas o las entrañas en manos de 2, la harina en 2 y el vino en 2, para un total de 11 kohanim por carnero. O sea, por cordero eran 11. ¿Y cuántos se presentaban, familia? 7. O imagínense ahora todo el movimiento que hay en el altar y se hace todo de una manera ordenada, que cada uno sabe cuál es su función y cada uno cumple con un tiempo y todo esto está cronometrado para, recuerden, todo esto se tiene que procesar entre las 9 de la mañana, digamos 10 de la mañana, entre las 10 y 12 empezaba este servicio hasta las 3 de la tarde. En esa franja horaria, podemos decir, entre las 12 del día y las 3 de la tarde, se tenía que hacer todo este procedimiento antes de que empiece a caer el sol y que se cierre el servicio del santuario con la ofrenda tamid de la tarde, que es a las 3 de la tarde. O sea, imagínense todo esto que está sucediendo, y todo esto está sucediendo cuando los apóstoles en Hechos capítulo 2 están en el templo. Ellos están en el templo en el servicio de Shavuot, de Pentecostés. Y después de todo este servicio es lo que va a acontecer, que va a descender la presencia del Ruach HaKodesh sobre los 12 apóstoles, los 12 discípulos de Yeshua. Ok, eso es interesante, familia. Miren cómo estamos conectando Shavuot con Pentecostés y lo que está sucediendo. Ahora entendemos lo que sucede en Hechos capítulo 2, algo que la Biblia no nos va a decir, familia, porque no fue escrita, o mejor dicho, no fue dirigida a nosotros. No somos la audiencia original. La audiencia original del libro de Hechos era un sumo sacerdote llamado Teófilo, de acuerdo a lo que nos dice Flavio Josefo.
sea, por eso no se le da tanto detalle, porque el sumo sacerdote conoce todo lo que hoy nosotros recién estamos aprendiendo. Por eso no lo menciona la Biblia, porque no somos la audiencia original. La Biblia es para nosotros, pero no fue dirigida a nosotros. No somos la audiencia original. Entonces, por eso es importante que prestemos atención a todos estos detalles, porque eso nos va a ayudar a entender lo que entiende la audiencia original del libro de Hechos, que es el sumo sacerdote Teófilo, de acuerdo a lo que nos dice la historia por Flavio Josefo. Interesante, ¿no? Y ahora sabemos por qué Lucas es tan técnico y usa mucho vocabulario también que está referido al templo. Entonces, continuemos con lo que dice. Dice que era llevado por 11, después que se tomaba, se llegaba igual. Se dejaba en las mesas, se salaba y se retiraban los sacerdotes. Vamos al punto 48. Dice, antes de que se ofrecieran los miembros del Musaf, o sea, las piezas de los animales del Musaf en el altar, los Kohanim rezaban o hacían una oración para que Hashem acepte estas ofrendas adicionales con favor. O sea que ellos iban, regresaban, dejaban ahí las ofrendas, se iban a la cámara que les mostré anteriormente, que es el lugar donde estaba el Kior, donde se reunían para hacer el sorteo. Todo esto lo hablamos en la ofrenda Tamid, familia. Vayan y vean ese estudio. Y dice, después de llevar las extremidades a la rampa, los Kohanim se reunían en el Lishkat HaGazit, justamente en esta, podemos decir, cámara, que es el Lishkat HaGazit, donde está el abacro, el vestíbulo del sumo sacerdote, y en este lugar se hacía el lugar donde se hacía la suerte, se echaba la suerte para escoger a cada sacerdote que hacía una función en el altar. O sea que miren, en este lugar se volvían a reunir y hacían las siguientes oraciones. Miren lo que dice. Dice que se reunían en el Lishkat HaGazit. Bendecirían juntos con la nación la bendición del servicio. Sé favorable, Hashem, Dios nuestro, hacia el servicio de tu pueblo Israel, y continuaban la oración. Bendito seas tú, Hashem, que acepta con favor el servicio de su pueblo Israel. Dice el 17. Vamos a ver qué están citando ahí, familia. Van a ver un poquito también el proceso que yo tengo a la hora de estudiar el templo, familia. Dice el punto 17. Ok, me dice que vaya y vea otra. Ok, me está llevando a que vean, ¿saben qué? Me está diciendo vayan y vean el estudio de la ofrenda Tamid, porque se hace la misma ofrenda. Así que vayan y véanlo y complementen. Eso es lo que dice. Dice, ver sección 1, 145, nota 27. Lo cubrimos en la ofrenda Tamid, así que vayan y vean ese estudio, familia. Pero tiene que ver con la oración que tenemos del Shema Israel. Está hablando del Shema Israel y una bendición especial que se hace por el servicio. Y dice que también hacían la bendición sacerdotal, terminando con Shim Shalom, sin levantar las manos durante la bendición sacerdotal, porque no la estaban haciendo en público, sino que la estaban haciendo en privado, para que, recuerden, la ofrenda que ellos presentan es la ofrenda que representa al pueblo. Entonces ellos están orando, miren la función del sacerdote, está orando para que la ofrenda que represente al pueblo sea tomada como olor grato por el Eterno. Y ellos se aislaban, iban en privado, oraban y le decían, Señor, parafraseando, toma en gracia esta ofrenda, que no representa a los sacerdotes, sino que representan al pueblo. Y bendecían con la bendición arónica, porque recuerden que es la bendición que el sacerdote hace al pueblo de forma, podemos decir, pública. Acá la está haciendo en privado. Miren qué interesante. Y después de esto, miren lo que dice. Miren lo que dice después de esto. Dice, hacían la Birkat Shalom, terminaba la bendición sacerdotal, sin levantar las manos durante la bendición sacerdotal. Después de esto, los Kohanim, que habían sido escogidos para ofrecer las extremidades, descenderían a la rampa y tomarían las ascenderían a la rampa y tomarían las extremidades de los toros. Y cada Cohen tomaría la extremidad para la cual había sido elegido para ofrecer, y llevaría al altar la ofrenda sobre el fuego de la pira, como está escrito en Levíticos capítulo 1, verso 13. A continuación, ofrecerían las extremidades del carnero, luego cada uno de los 7 corderos, y cada extremidad era llevada por separado al mizbea, o sea, al altar, y ellos la arrojarían sobre el fuego de la pira. Ok,
¿Qué hacían? Una vez que ellos terminaban de orar, ellos hacían lo siguiente. Ellos salían de este lugar, se retiraban y había un segundo grupo que se encargaba de dirigirse a las mesas, tomar ahora pieza por pieza, ya estaban saladas y recuerden que toda ofrenda debe ir acompañada de sal que representa pacto perpetuo. Es un recordatorio del pacto perpetuo entre el Eterno y su pueblo. Y miren, qué importante, porque esta ofrenda que se está presentando representa ¿a quién? A la nación, a Israel. Entonces tomaban las partes saladas, las subían al altar y, tenemos 3 fuegos. El fuego que vemos allá chiquito es el fuego que nunca se debía apagar en el altar. Era la llama eterna. Este que vemos acá es el fuego que se usaba para tomar las brasas para el incienso. Y este otro fuego grande que vemos aquí es en el cual se colocaban las piezas de los animales. Entonces, uno por uno de los sacerdotes, después de que habían orado, de que habían intercedido por el pueblo, diciendo, Señor, toma en acción de gracia esta ofrenda, se dirigían, tomaban las piezas del animal y las arrojaban a este fuego. ¿Por qué las arrojaban? Este fuego era tan intenso que si te acercabas te quemaba. El mismo calor que emanaba, quemaba, familia. Entonces, imagínense, porque este fuego tiene que ser tan fuerte que tiene que consumir las piezas del animal hasta quedar hechos cenizas, incluyendo los huesos. Entonces imagínense que ahora ya había sucedido lo de el tamid. O sea que esto estaba ardiendo con la grasa del animal de la mañana. Ahora le sumaban los animales de esta ofrenda y los empezaban a colocar sobre el altar uno por uno. Y una vez que tomaban, descendían, subían por la derecha y descendían por la izquierda, o sea, por aquí. Y se retiraban. Y así es como se hacía con cada uno de los animales. Empezaban con el toro, después empezaban con lo que era los 7 corderos de holocausto. ¿Por qué de holocausto? Porque recuerden que todo lo que tiene que ver con culpa y que representara a la comunidad, y esto lo cubrimos en las ofrendas en Levítico capítulo 1, vamos a darnos cuenta que las ofrendas que son por culpa o por pecado se queman fuera del espacio sagrado. Cuando representan al pueblo o es porque un sacerdote cometió una transgresión o tiene que purificarse un sacerdote, tenían que presentar un animal y ese animal era quemado fuera del templo. Por eso que empieza hablando el servicio del templo, este recurso, que después que se presentó el macho cabrío, ese macho cabrío es quemado fuera y después empiezan a poner las piezas del holocausto en el altar, que son podemos decir, las ofrendas de agradecimiento que van a aderezar la mesa del Eterno. Entonces eso es lo que estaba sucediendo. Y eso es lo que está hablando este recurso que habla sobre el servicio del templo. Vamos a ver el punto 49. O sea, ya miren, todo lo que está sucediendo solamente con las ofrendas que acompañaban a los 2 panes. Punto 49. Después de que las extremidades de la ofrenda de la olá del musaf habían sido ofrecidas en el altar, procedían a desollar la cabra hatat. Ahora miren, las desgarraban y le quitaban las partes del sacrificio y las colocaban en un gran tazón y las salaron. Y esto lo vemos en el verso 2.13. ¿Qué es lo que se quemaba en el altar? Eran las entrañas de la cabra hatat. El resto se sacaba fuera. Y mire, dice lo que dice el 50. Y presten atención a esta parte del servicio. Luego ofrecían la minjá. O sea, después de haber ofrecido el holocausto, ofrecían la ofrenda de harina en el altar. De cada ofrenda. Como dice Números capítulo 28, verso 12. Y así prepararían la minjá. Primero santificarían la harina en un recipiente. Luego se coloca una pequeña cantidad de aceite, de medio hin de aceite requerido para un toro. Y en otro recipiente se colocaba la harina encima. Luego colocaba un poco más del aceite encima de la harina y lo mezclaba. Luego la mezcla se colocaba en un recipiente especial y el aceite que quedaba
de la medida de medio hin de aceite se vertía sobre la mezcla. Se colocaba sal encima del minjá, según el versículo de Números capítulo 2, verso 13. Y se le harán cada ofrenda de minjá con sal. Vamos a ver qué más dice. Y al final de ese versículo también dice, en cada ofrenda tuya ofreceré sal. Y lo mismo se hizo con el segundo toro y luego para el carnero, utilizando 2/10 de efa de flor de harina junto con la tercera parte de un hin de aceite. Y luego hicieron lo mismo con cada uno de los 7 corderos, usando 1/10 parte de flor de harina junto con una cuarta parte del hin de aceite por cada cordero. Y todos los manejos fueron entonces ofrecidos en el altar. Dice menajes. ¿Qué quiere decir menaje? Es un español un poco más antiguo. Quiere decir con todo lo que era, todas las partes necesarias o todo lo que se utilizaba para colocar en el altar, se colocaba. Ahora, quiero hacer un paréntesis grande, familia, aquí. Porque yo sé que muchos de ustedes se estarán preguntando por qué estamos repasando el paso a paso del templo, de cada ofrenda. Y yo sé que es una pregunta y ustedes dirán, wow, pero ¿por qué este hermano insiste tanto con el templo? Miren, recuerden qué dice Oseas capítulo 14, verso 2 y 3. ¿Qué dice? ¿Qué dice, familia? A ver, ¿qué dice el verso 14? A ver, los que están en internet pueden escribirlo. ¿Qué dice, familia? Lo hemos visto en Restaura el Alma. Y ahora lo vamos a entender, porque no lo hemos entendido completamente lo que Oseas capítulo 14 quiere decir. Oseas capítulo 14, verso 13 dice que las oraciones de nuestros labios van a ser los sustitutos de los toros en el altar. Ahora, familia, quiero preguntarles, ¿qué entienden cuando él dice que nuestras oraciones van a ser sustitutos de los toros en el altar? Muchas veces a esto lo consideramos como algo emocional, como sentimientos, emociones. Miren, familia, yo creo que es hora que empezamos a entender la Biblia de acuerdo a la perspectiva hebrea, familia. La Biblia hemos aprendido que la Torá no es para nada emocional. Es 1 más 1 es 2. Es lo que el Eterno dice y punto. No es que nuestras oraciones tienen que, y esto es algo que muchas veces nosotros entendemos como que tiene que ser algo emocional, algo sentimental. Algo que habíamos aprendido también que tenemos que hacerlo con la reverencia correcta, con la intención correcta. Miren, cuando nosotros hacemos con la intención correcta la oración de nuestros labios, esa podríamos decir que es el 50% de lo que nos está queriendo decir Oseas cuando él dice que nuestra ofrenda de nuestros labios va a ser el sustituto de los animales en el altar. Es el 50%. O sea, que hacerlo con la intención correcta, con la kavaná, con la reverencia correcta, eso es el 50%. Ahora, no habíamos entendido esta parte de este otro 50%. Y miren lo que dicen los sabios con respecto a la interpretación de Oseas capítulo 14, verso 3. Miren lo que dice, familia. Y este es un comentario que hace el autor del libro, de por qué él hace también tanto énfasis en describirnos el paso a paso. Y dice, cuando uno enumera verbalmente las palabras de estos procedimientos, vuelvo y leo, cuando uno enumera, o sea, pronuncia, va diciendo paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, paso 6, y va nombrando uno por uno de los pasos verbalmente las palabras de estos procedimientos para que sus palabras estén en lugar de las ofrendas de los corbanot, cumpliendo lo dicho y que nuestros labios sustituyan a los toros, Oseas capítulo 14, verso 3. Es propio disponer todas y cada una de las ofrendas por separado,
relacionando cada parte de su servicio exactamente como el Cohen solía realizar en la práctica. Y como lo haremos de nuevo por la gran bondad del Redentor de Israel, cuando Él construya el Beit Hamidash rápidamente en nuestros días. Amén. Selah, Baruch en Kevod Malchut Olam Vaed. Miren lo que dice. Esto es una aclaración del autor en donde él dice, para que me entiendan por qué yo me tomo el tiempo de enumerar todo esto. Porque los sabios entienden que el hecho de sustituir los toros no es que yo voy a, por mi oración, que esto no le quita lugar a mi oración personal. Es importante, sí. La oración personal, la hibodedud, es importante, sí, y lo tenemos que hacer. Pero también es parte necesaria en nuestra oración de hacer lo que el autor nos está diciendo, de entender el sustituto. Sustituir no quiere decir que yo ahora voy a quitar por completo, sino que como ahora no hay templo, ¿cómo voy a presentar las ofrendas? Y es un mandamiento hacerlo a esto. Entonces dicen que mientras no haya templo, los sabios nos enseñan, mientras no haya templo, el hecho de que yo me tome el tiempo de enumerar cada servicio, de recordar cómo era el procedimiento de cada una de las ofrendas, entonces yo estoy cumpliendo con la profecía de Oseas capítulo 14. Eso es lo que está diciendo. Miren los comentarios adicionales que hace el comentarista. Dice, porque en el verso 16 dice, porque miren, la primera parte, y cuando uno enumera verbalmente las palabras de este procedimiento, para que sus palabras estén en lugar de ofrecer, de lo que ofrecen los corbán, o sea, ahora que no hay templo, nuestras palabras, cuando nosotros recordamos el paso a paso de cada ofrenda, estamos sustituyendo verbalmente esa ofrenda que se presenta en el altar. Y miren por qué dice él eso. Ya que tristemente, por nuestro pecado que hemos cometido, no tenemos el templo en el que ofrecerlos. Y por eso le tenemos que dedicar tiempo a estudiar el templo. Porque Oseas lo profetizó. Y él está diciendo, va a haber un tiempo en que no va a haber templo. Y ahora su palabra, o sea, nosotros tenemos que estar haciendo memoria en todo momento de estas ofrendas que se ponían en el altar. Y miren lo que dice el comentario que continúa con respecto a lo que les estaba diciendo recién. Es decir, no debe contentarse con enumerar simplemente cuáles fueron las ofrendas. Debe recitar animal por animal y paso a paso y todas las tareas realizadas durante el abodá en cada día. De hecho, esto es uno de los propósitos principales del trabajo del autor, proporcionarnos un plan detallado del servicio diario de un día ordinario, así como el de diversas festividades, y véase también otras notas del autor. O sea, ahora entienden por qué le dedicamos tiempo y por qué le dedico tiempo al servicio del templo. Porque el sustituir no quiere decir que yo lo voy a quitar, que ahora mi oración es más importante que la ofrenda en el altar. No, familia. Esto sucede como en la escuela. Voy a poner un ejemplo práctico. En una escuela, en una aula, en la escuela hay un profesor que es titular, ¿no es cierto? Hay un profesor que es titular. Cuando ese profesor no puede ir a dar clase porque se enfermó, ¿qué hace la escuela? Pone un sustituto, un suplente, el cual va a hacer algo distinto que el profesor titular. No, tiene que dar la misma materia, vamos a poner matemática, y tiene que seguir el mismo programa de estudio que el titular tenía que hacer. Familia, tenemos que redefinir nuestro vocabulario y quitar nuestras emociones y sentimientos y dejarlas a un lado. El sustituir quiere decir que como no se está haciendo la ofrenda original, ahora nosotros cuando hacemos memoria de esa ofrenda y nos ponemos y meditamos y recordamos, el sacerdote hacía esto, el sacerdote hacía lo otro, ponían esto, hacían estas oraciones. Entonces eso es el cumplimiento de Oseas 14 cuando dice que nuestras oraciones
¿Y por qué dice nuestras oraciones? Porque cuando nosotros vemos las oraciones diarias que hacemos nosotros, la Shaharit, las oraciones de la mañana, ni bien empieza la oración de la mañana, empieza una parte que se llama de las ofrendas. Y si nosotros nos ponemos a dar cuenta, cuando empieza hablando de las ofrendas, empieza hablando de cuando el sacerdote se lava las manos y los pies, el retiro de las cenizas, y empieza hablando uno por uno de los pasos. Y miren la aclaración que hace el Sidur, y este es el Sidur que estoy leyendo, familia. A ver si ustedes lo pueden ver aquí, el Corán Shalem. Este Sidur tiene unas instrucciones, y esta instrucción dice lo siguiente. Aquí continúa según el ciclo de estudio poseedor de la misma estructura que el primero. O sea, miren, los sabios nos enseñan que cuando yo hago mi oración diaria, también estoy estudiando la Torá. Porque en mi oración estoy todo el tiempo pronunciando ¿qué? La Torá. Y no solo la Torá, sino que también estoy hablando de la Mishnah. Y no solo eso, de la opinión de la Mishnah, la Gemara. Los pasajes de la Torá están relacionados al sacrificio diario. Familia, ¿no acabamos de ver cómo Levíticos 23, que es parte de la Torá, está hablando de los sacrificios de las fiestas? Y no solo eso, sino que también nos habla del sacrificio diario, semanal y mensual. Pues según nuestros sabios, en ausencia del templo, el estudio de las leyes relativas a la ofrenda sustituye la realización de estas. Y eso lo encontramos en el Talmud, Ta'anit 27b. El pasaje de la Mishnah está relacionado a los sacrificios y fue escogido porque carece de desacuerdo o debates entre los sabios. Entonces, sigue la regla que indica que se debe rezar después de una alajá definida, o sea, uno que no está sujeto a la discusión. O sea, ¿qué quiere decir? Los sabios dicen, como esto no hay discusiones en la ofrenda diaria, ni entre los sabios hay discusiones, ¿qué se hace? Lo pronunciamos. Ahora entendemos por qué en la Shaharit se le dedica un buen tiempo en nuestra oración matutina a recordar la ofrenda diaria. Porque como no hay templo por la vergüenza de nuestros pecados, por nuestros pecados no tenemos templo, entonces lo mínimo que podemos hacer, familia, es tomarnos el tiempo de estudiar. Miren lo que dice de ello, estudiar y pronunciar con nuestros labios el paso a paso de las ofrendas. Ahora, esto no, como les decía, no quita que la ofrenda de la ibodedut, de la ofrenda personal, haya que dejarla de hacer. No hay que hacerla, es necesaria. Pero también es necesario recordar cada uno de los pasos. Y si yo quiero, y no es que yo quiera, sino que si yo soy parte y me considero parte de Israel, es algo que yo debo hacer. Es algo que tenemos que hacer. Y por eso es importante, y por eso es el énfasis, familia, de estudiar el templo. Porque si no lo estudio, ¿cómo voy a dar cumplimiento a la profecía de Oseas? Familia, la Torá nos puso los pies sobre la tierra. No es emocional, no es sentimiento. Es literalmente que nosotros nos tomemos el tiempo y hagamos memoria de las ofrendas. Y cuando oramos, dice, al finalizar la oración en el Sidur, dice que cuando nosotros con la pronunciación de todas estas oraciones, que sea tomado como conforme a lo que se hacía en el altar, de acuerdo a sus leyes. Y por eso necesitamos tomar el tiempo, familia. Y hacernos el tiempo de estudiar. Los sabios nos enseñan que no puedo dejar el estudio para el día de mañana. No puedo decir, voy a estudiar cuando tenga tiempo. No, porque cuando tenga tiempo no lo voy a hacer. Y esa es sabiduría de los sabios, de los patriarcas. O sea, por eso necesitamos tomarnos tiempo y estudiar, familia. Entonces ahora miren qué interesante. Estudiando el servicio de Shavuot, entendemos lo que Oseas capítulo 14, versos 2 y 3 nos está queriendo decir. Y aquí quiero cerrar el paréntesis. Y continuamos con el servicio. un poco interesante, ¿no? Un poco para que ustedes vean también el procedimiento que uno tiene cuando uno estudia. Entonces, ahora que se presentó el servicio, dice, ya se presentaron las cabras, se presentó esta ofrenda adicional, ahora se va a presentar, recién ahora se va a empezar a presentar, miren lo que dice,
las ofrendas que acompañan los dos panes de Shavuot. Eso es lo que va a suceder ahora. Después que se presentaron todas las ofrendas que habíamos dicho nosotros, esas son las ofrendas, las anteriores son las ofrendas que acompañan esta parte del servicio. Son adicionales. Ahora empezamos con el servicio de Shavuot, con los panes, de los dos panes. Porque los panes no se presentaban solos. ¿Qué leíamos en Levíticos 23? Hay que ir acompañados con animales, harina y vino. Y en el número 28 se nos amplía un poco más el panorama y nos dice, no solo hay que hacerlo de Levíticos 23, sino que también hay que llevar todas estas ofrendas adicionales antes de mecer el pan. Interesante. Entonces ahora miren lo que dice este punto. Dice, en el día de Shavuot se trajo un corbán especial de 2 hogazas de pan de trigo, conocido como los dos panes. Así como a nadie se le permitía participar de las nuevas cosechas del año hasta que se ofreciera el Homer, tampoco se traía ninguna ofrenda de la cosecha del trigo nuevo, del nuevo año, antes de que se trajera los dos panes de Shavuot. Tan únicos y significativos fueron estos dos panes que la Torá requiere la ofrenda de un conjunto completo de ofrendas especiales para presentarlos. ¡Wow! Miren qué importantes son estos panes. Dice, después de completar el musaf del día junto con la ofrenda suplementaria, que es lo que recién hablábamos, de la minjá y traerían como acompañante los dos panes. Traerían como acompañantes de los panes otro conjunto de ofrendas adicionales. Un toro, 2 carneros en su segundo año, 7 corderos de nuevo en su primer año, sin mancha, todos como y un macho cabrío para Hatat. Ahora miren, adicional eran 2 corderos, 2 terneros, 2 toros. Ahora, junto con el pan, se tiene que presentar otro toro. O sea, ¿cuántos toros se presentan en el día? 3 toros. Interesante. Y no solo eso, hay que sumar ahora 7 corderos más, 2 carneros más y otro macho cabrío para Hatat. O sea, miren todo lo que lleva, todo lo que era la ofrenda del día de Pentecostés. Un día en el templo. Y solamente estoy hablando de Pentecostés. A esto hay que sumarle la ofrenda Tamid. Ni hablar si esto caía en Shabbat, hay que sumarle las ofrendas de Shabbat. O sea, imagínense todo esto, familia. Y después de esto, exactamente, después de todo este servicio, después de que se hacía todo este servicio de mecer el pan, de haber hecho la ofrenda adicional, primero, ofrenda del día, la Tamid. Después la ofrenda adicional de la festividad. Después de esa ofrenda adicional, recién presentar los panes con todas sus ofrendas adicionales. Y después de esto, presentar las ofrendas individuales que una persona traía por agradecimiento, las primicias, los diezmos, ofrendas de paz. Todo eso se hacía después de esto. Sí, imagínense el día de trabajo de los sacerdotes. Ahora entendemos por qué en los días de fiesta todas las órdenes sacerdotales servían en el templo. Se necesitaba mucha cantidad de personal. Y ¿saben qué? Cada uno hacía de acuerdo a su función. Y uno que se rebelara, uno que no quisiera trabajar, uno que quisiera usurpar la posición de otro, había caos en el servicio. Y eso hacía inaceptable para el Eterno ese servicio. Y descartarían las ofrendas del día, no solo las comunales, sino las individuales. Ahora entendemos por qué la responsabilidad, el honor que tenían los sacerdotes, pero la gran responsabilidad que ellos tenían. Entonces, ahora, después de esto, dice que después de haber presentado las ofrendas adicionales, se traían los toros y se traían todo esto y se procedía igual que con las ofrendas adicionales. Miren qué interesante. Se repite el proceso. Es la misma forma. Vemos que la manipulación de los animales siempre es la misma. Ahora, después que se presentaban todos estos animales, después que se presentaban el toro, los 2 carneros, los 7 corderos, más la hatat, después de esto se presentaba el pan y se mecía el pan. Ahora la pregunta es, ¿cómo se hacía ese pan? Porque ese pan se hacía con levadura. Y esto es bien interesante porque ningún pan se podía presentar al altar con levadura. Entonces,
Miren, les voy a compartir un poquito. Miren, esto es, familia, un fragmento de todo lo que era el servicio. Y estoy tratando de resumirlo para que ustedes puedan entender la importancia de dedicarle tiempo a estudiar el templo, familia. Esto lleva tiempo, sí, pero lo necesitamos, familia. Entonces, una vez que se presentaron el toro, las dos cabras, los 7 corderos, más el macho cabrío por Hatat, recién ahí se presentan estos 2 panes que miren cómo los describe el autor, como 2 panes muy importantes. ¿Por qué? Porque iban acompañados de una ofrenda exclusiva para llevar esos 2 panes. Ahora la pregunta es cómo se hacían esos panes. Miren lo que dice aquí el documento que habla sobre Abodaja Corbanos. Dice, ofreciendo los 2 panes de Shavuot. Después de haber ofrecido el toro, los 2 carneros y los 7 corderos que venían acompañando los panes, ellos mismos procedían a ofrecer el pan del Shavuot. La ofrenda del pan consistía en 2 panes, cada uno hecho de un isarón, de una décima de efa de flor de harina, y así se preparaban. Traían masa madre de otro lugar. Obviamente la masa madre es podemos decir, es una levadura natural del fermento de la harina. Entonces se hacía eso, que se traía de otro lugar porque en el templo no había. Ahora la pregunta es dónde se preparaba este pan y bueno, lo vamos a tratar de analizar y entender esto un poquito. Entonces se hacía con masa madre. Ahora ya sabemos el tipo de levadura que usaban. Entonces imagínense lo rico que era ese pan, familia. Después dice, la partían en 2 y ponían cada mitad de masa madre dentro de una medida de isarón y traerían 2 esronim de flor de harina hecha de trigo de la nueva cosecha del trigo, que había pasado por 12 tamices, o sea que era una harina muy fina, la mejor harina que se presentaba. ¡Wow! Llenaría cada medida de isarón, dice en el 2. Vamos a ver qué dice el punto 2. Por algo lo tengo marcado. Dice el 2. Comenzaban con tres medidas de sea de harina, una medida para cada décima de efa de eventual, y frotarían y machacarían los granos. Bueno, está hablando sobre el proceso hasta obtener la harina más fina. Ok, interesante. O sea, vemos que se usaba una levadura natural, que ya por sí la masa madre da un gusto particular del pan, que es delicioso. No solo eso, sino que se hacía con la mejor harina. Después dice, llenarían cada medida de isarón utilizando parte de las 2 esarim de harina, hasta que contuvieran un isarón completo de la mezcla de harina y masa madre. A continuación, amasarían cada porción de la mezcla de harina y masa madre con agua, formando una sola hogaza de cada porción de masa de harina fina. Luego esperarían y dejarían que la hogaza que hicieron leudara, o sea que se multiplicara. Como está escrito con respecto al pan en Levíticos capítulo 23, verso 17, se cocerá con levadura. Harían cada pan de 7 tefajim de largo y 4 tefajim de ancho, y sus cuernos eran 4 esbás de ancho de un dedo. Ok, los hicieron en forma rectangular. Acá hay un pequeño problema de traducción, pero es rectangular. Los horneaban dentro del patio y colocaban en el horno uno a la vez. O sea, miren qué interesante cómo hacían el pan. Dice que usaban la mejor levadura que se puede usar, la masa madre, la mejor harina, hacían la mezcla, no usaban aceite en el pan, sino que era agua y harina, lo dejaban leudar y después dice que lo cocinaban en un lugar en el patio del templo. Es lo que dice aquí, lo que se nos comenta. Y no solo eso, sino que el pan tenía unas dimensiones. Miren los grandes que eran. Dice que de largo tenía 4 tefaj de ancho. ¿Qué es un tefaj? A ver los que están en internet, ¿cuánto es un tefaj? Eso, muy bien, mi hermano Aldo. Un palmo. Era el ancho de una mano. O sea, un tefaj es una palma. Es decir, que el pan medía de ancho, dice, a ver si no me equivoco, es de ancho. Dice, ok, sí, era de largo. No, de largo 4 manos. O sea, 4 manos eran.
4 manos aproximadamente son como 11 centímetros aproximadamente, como 40 centímetros en total aproximadamente medía. Miren, 40 centímetros de largo. No, perdón, 7. Miren, porque acá yo me confundí y hago mi corrección aquí. Dice, harían de cada pan de 7 tefajim de largos, 7 manos de largo, 7 ancho de palmo. O sea, serían como unos 77 centímetros aproximadamente de largo por 4 palmos de ancho. O sea que los panes medían 70 centímetros por 40 centímetros. Eran grandes esos panes. Y no solo eso, sino que dice que tenían unos cuernos, que acá hay un debate en esto, en donde dice que algunos al pan rectangular se le ponían adicional 4 pedacitos de masa de la altura de un dedo para simular los cuernos del altar. Pero también esa expresión significa el espesor del pan. O sea que puede haber sido que le hayan puesto este adorno de los 4 cuernitos simulando el altar, o que sea de alto el pan de un pulgar. Es algo que se discute entre los sabios, pero más o menos nos da una noción de cómo era el pan, lo grande que era este pan, que era de aproximadamente entre 4 a 5 kilos por pan. Si imagínense un pan, una hogaza de pan de 4 o 5 kilos. Es bastante grande, es bastante amplio. Entonces, es interesante porque dice que hay que hacerlo en el altar, o sea, en un lugar del patio. Ahora yo quisiera complementar esto con algo que dice la Mishnah con respecto a lo que es eh, esta ofrenda. Miren lo que dice la Mishnah en el Tratado Menajot, capítulo 11, para darnos un poquito más de entendimiento. ¿Por qué? Recuerden que no se podía tener levadura en el templo. Entonces quiere decir que este pan no se podía hacer en el templo. Ahora la pregunta es, ¿dónde se hacía? Y miren qué importante, porque vamos a hacer una conexión con este punto con los escritos del primer siglo. Miren lo que dice la Mishnah que habla sobre las ofrendas. Miren lo que dice con respecto a la ofrenda del pan de Shavuot. Dice, el amasado y el preparado tanto de los dos panes como del pan de la proposición, o de la presencia, se llevaba a cabo fuera del atrio del templo. O sea, se hacía en una área menos santa. Pero su cocción se realizaba dentro y no desplazaban al sábado. Rabí Yehudá, en cambio, afirma que todos los actos que le concernía se llevaban a cabo dentro. Miren la discusión que hay. Unos dicen el pan se hacía afuera, pero se horneaba dentro del espacio sagrado. Rabí Yehudá dice que todo lo que tenía que ver con el pan, que tiene que ver con el pan de la presencia que estaba en el lugar santo, más el pan del Pentecostés, se hacía dentro. Rabí Simeón dice, enseña que desde siempre se solía decir que los dos panes y los panes de la proposición eran válidos tanto si eran preparados en el atrio del templo, es en el espacio sagrado, como si hubieran sido hechos en Bet-Fagé. Ahora la pregunta es, ¿dónde queda Bet-Fagé? Y Bet-Fagé es un lugar cerca del monte del templo. Es un lugar cerca. Entonces, cuando yo estudio el midot del templo, el diseño del templo, yo sé que hay un lugar específico en donde se preparaba la ofrenda de los panes para la presencia, o sea, los panes que eran en el lugar santo. Ahora entonces, es muy probable que el pan de Shavuot no se hacía dentro del templo porque no podía haber levadura dentro del templo. O sea, no podían hacer pan con levadura dentro del templo. Había que hacerlo fuera. Y es muy interesante que en la Mishnah nos dice que hay un lugar que se llama Bet-Fagé, que se encuentra muy cerca del templo. Ahora, Bet-Fagé es mencionado en los escritos del primer siglo. Vamos a ir a Lucas, capítulo 19. Vamos a ir a Lucas, capítulo 19. Y miren lo que dice en el verso 28. Yo creo que ya tienen una idea de lo que se está hablando en el capítulo 19 de Lucas. Dice,
Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. ¿Quién? Yeshua. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llamaba de los Olivos, envió a sus discípulos diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. ¡Wow, familia! Miren qué interesante. La Mishnah nos habla de Betfagé como posible lugar en donde se prepararon los panes con la levadura, con los panes de Shavuot. Ahora este lugar lo podemos conectar con los escritos del primer siglo y ahora vemos que Yeshua va a Betfagé en Betania, en el Monte de los Olivos. Está muy cerca, está a 2 kilómetros del monte del templo. O sea, wow, familia. Miren cómo ahora todo esto empieza a cobrar sentido, empezamos a hacer conexión y decir, ok, tiene que ser importante estudiar el templo. Porque Betfagé era caracterizado, entonces miren, los sabios nos enseñan que Betfagé era el lugar donde muy probablemente se hacía el pan para Shavuot y se llevaba al templo y se mecía por el sacerdote para dar inicio al consumo de la cosecha de la nueva cosecha de trigo. Wow, qué interesante ver cómo ahora esto empieza a cobrar sentido, familia. Ahora entendemos por qué es necesario dedicarle tiempo al templo. Y interesante que hay conexiones con Yeshua, Betfagé y Yeshua. Ahora hay que seguir estudiando, seguir profundizando, porque miren, solamente he compartido un resumen de lo que era el día de Shavuot, tratando de replicar lo que Oseas dice que Israel va a hacer cuando no haya templo, de sustituir las ofrendas. Miren qué interesante, familia. Entonces ahora yo sé que cuando se prepara, ya sé dónde se preparaba posiblemente el pan, se traía, y ahora después de haber hecho todo el procedimiento con los animales, recién se podía mecer el pan delante de la presencia del Eterno, para que esto después fuera comida para los sacerdotes. Como el pan con levadura no se podía presentar en el altar, porque tenía levadura, entonces esto era la porción que le correspondía a los sacerdotes en ese día especial por el día de la festividad, por toda su labor, por todo lo que ellos hicieron como intermediarios entre el pueblo y el Eterno, para que el Eterno tomara como olor grato esta ofrenda que representaba a todo Israel. Entonces, ahora miren, quiero compartirles esto, familia. Porque una vez que se hacía el procedimiento, el sacerdote se acercaba al este del templo. Esto es muy probablemente, no hay mucha información, sino que los sabios creen que se dirigía al este, no con los dos corderos, porque muchas veces nos hacemos la imagen que iba con los dos panes y los dos corderos y los mecía. Miren cómo era, familia. Eran los dos panes y sobre los panes habían dos piezas del animal. Iban a servir como, recuerden que estos corderos servían también como alimento para las ofrendas Shelamín. No pueden ser que estén asados o no, pero es muy probable que se estén asados. Es muy probable que estén asados. Y presentaban el pan con las piezas de los corderos, que eran shelamín, que este shelamín era comida para el altar y para los sacerdotes, y lo mecían. ¿En qué sector? En este sector, familia. Miren, vamos a ir al lado del templo. Una vez que se terminaba con toda la faena, uy, me caí. Vamos a ir por acá. Cuando se terminaba con toda la faena, el sacerdote que mecía los panes se paraba aquí en el este. Miren, interesante, porque él se paraba en el atrio de los sacerdotes, en este lugar. No se paraba en el azará, en el lugar donde estaba el altar y donde se hacía el protocolo. ¿Por qué? Porque en este lugar nada con levadura podía estar. Aquí, muy probablemente sí, porque esta área es la área santificada para el servicio. Mientras que este era el lugar donde estaban los sacerdotes. Y lo que mecía el sacerdote era parte de sus viandas. Ese pan que veíamos aquí
en esta gráfica que proviene del Instituto del Templo, estaban en el este, frente a la presencia de Dios, y Mesías hacía el Mesías ritual de estos panes, para que después ellos pudieran consumirlos en un lugar específico en el templo. Y con esto se culminaba el servicio de Shavuot. Y después de este procedimiento, el pueblo presentaba sus ofrendas, sus diezmos, sus ofrendas de paz, su hatat, su holá, o sea, presentaba todas sus ofrendas. Imagínense que esto está sucediendo en una fiesta de peregrinación, en una fiesta en donde todo Israel tiene que subir a Jerusalén y presentarse delante de Dios. Ahora entendemos por qué es tan importante, familia, dedicarle tiempo al templo. Porque si seguimos Torah y guardamos Torah, el día de mañana tendremos que presentarnos en los tiempos señalados, a hacer las cosas de acuerdo al cronómetro o al reloj que es el templo y mantener un orden, familia. Y ahora entiendo por qué Oseas dice, no hay templo, ahora sus oraciones van a sustituir esas ofrendas, porque es el recordatorio que nosotros tenemos día tras día hasta el que el templo sea construido, para que cuando llegue el tiempo, ahora yo sé cómo tengo que entrar, qué tengo que llevar, cómo el sacerdote lo tiene que manipular, porque depende de mi familia, de que mi ofrenda sea aceptada como una ofrenda de olor grato. Ahora entienden por qué es tan importante y por qué ahora necesitamos nosotros profundizar más sobre el estudio del templo. Yo espero que esto ha sido de bendición. Ahora miren, realmente ahora vamos a ser un poquito confrontados con nuestra interpretación de Oseas 14, porque es algo literal, familia. No está hablando de algo que no es literal. Interesante, acá está mi esposa acá presente también y dice relacionado con Shavuot, porque ¿dónde se presentan ofrendas como holocausto? En la fiesta de Shavuot, como ofrenda de agradecimiento. El toro, los toros. Entonces, wow, familia, este Shavuot, tomémonos el tiempo y dediquémosles tiempo a lo que nosotros hemos visto ahora muy por encima. Dediquémosles el tiempo en familia a recordar en nuestra oración el procedimiento de Shavuot. ¿Qué es lo que se hacía? ¿Cómo se hacía? Y que decir, Señor, wow, ahora, y tratar de conectarlo con Oseas. ¿Y por qué Oseas nos dice esto? Y como dice mi esposa, conectado con Shavuot. ¿Por qué Shavuot? Shavuot, familia, fue donde se manifestó el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. O sea, tenemos motivos para nosotros hacer memoria de esto y tomar fuerza y decir, Señor, no entiendo lo que estoy leyendo, pero lo voy a hacer porque es lo que tengo que hacer. Hacer memoria. Y mientras yo lo hago, y recuerden algo que hemos aprendido en Restaura el Alma, tengo que hacer para entender. Porque si yo espero entender para hacer, nunca lo voy a hacer, familia. Y la Torá es algo conciso. La sabiduría de la Torá es algo conciso. Es diciendo y haciendo y después entiendo. Mientras camino voy entendiendo. Voy conectando, voy subiendo de nivel y puedo llegar a un nivel espiritual alto, de entender el propósito de por qué el Eterno me dice, sustituyan las oraciones, sustituyen la ofrenda del templo, mientras no haya templo. Entonces, familia, yo los invito a que tomemos ánimo, que estudiemos, que le dediquemos tiempo al estudio del templo. No lo descartemos, porque si yo lo descarto, estoy descartando la casa de mi Dios. Recuerden, Isaías capítulo 56 dice que todo aquel extranjero que abrace el pacto, que guarde el día de reposo, haga conforme a la voluntad del Padre, Él nos recreará, nos llevará a la casa de oración que es su templo. Yeshua mismo lo dijo, que casa de oración será llamada la casa de mi Padre. O sea, familia, no puedo descartar algo tan importante como el templo. Lo voy a dejar hasta aquí, familia. Ha sido un gusto poder compartir y el Eterno nos dé la sabiduría, las capacidades, los recursos necesarios para seguir aprendiendo, seguir buscando información, consiguiendo los recursos
para seguir formando podemos decir, nuestro entendimiento en cuanto a la Escritura conforme a la voluntad de Dios. Dejando a un lado la emoción, los sentimientos, porque la Torah es concisa. Entonces, los animo, familia, a que nos apoyen suscribiéndose al canal, compartiendo los estudios, dándoles me gusta, déjenos un comentario. Aprovechando, coméntenos, ¿alguna vez a ustedes se les ocurrió conectar Oseas 14, verso 3, con realmente nosotros tener que pronunciar el servicio del templo día tras día en memoria de lo que se hacía? Déjenos sus comentarios. Los vamos a estar leyendo y espero que haya sido de bendición. Así que familia, si nos quieren apoyar, ya saben, compartan. Pueden ver también en la cajita de descripciones, hay distintas formas de podernos ayudar para poder continuar con esta labor de traer la enseñanza con respecto a la casa de nuestro Dios, porque como ven es necesario, familia. Entonces su apoyo nos ayuda a seguir creciendo, a seguir aprendiendo y seguir compartiendo y llevando este mensaje a las naciones para que toda casa de Israel, como dice Ezequiel capítulo 43, cuando nos arrepentimos verdaderamente de nuestros pecados, hacemos un verdadero teshuvá, le vamos a prestar prestar atención al diseño de la casa. Así que su aporte nos ayuda a seguir aprendiendo y enseñando para que cuando despertemos que somos Israel y realmente hay un verdadero arrepentimiento, vamos a estudiar la casa. Y tenemos los recursos para hacerlo. Así que familia, gracias. Nos vemos en un próximo estudio en la Biblia en su contexto. Shalom familia. Nos vemos.